iniciamos. El curso de hoy es Aprende a vivir. Y Connie Méndez nos dice, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Si vemos algo que nos causa ruido, que hace conflicto con nuestro pensar o con lo que tenemos en en nuestro background, entonces nada más lo hacemos a un lado y después lo entenderemos. Lo importante es no dejar de seguir aprendiendo. Y bueno, nos dice Connie Méndez, es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y satisfacciones, mientras que otras la pasan en la miseria y el sufrimiento. Y entonces nos hace esta reflexión Connie Méndez de decir, bueno, porque siempre nos hemos preguntado, ¿por qué unos nacen ricos, opulentes, otros nacen más bonitos, otros menos bonitos? ¿Por qué unos nacen en determinados países y otros que en esos países hay paz y otros países que hay guerra? Pues simple y sencillamente todo esto tiene una razón de ser y eso es lo que venimos a aprender. ¿Por qué? Como decía la canción de Dime de José Luis Perales. Y nos sigue diciendo, unas vidas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto, y sin embargo las persigue un atajo de calamidades y el ser humano se debate en conjeturas, todas erradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Entonces, mientras la gente vive peleándose con a veces con religiones, porque ya no creen en Dios, porque a fulanito le pasó esto, a fulanito le pasa el otro, doña Panchita es muy buena y le pasa todo en en su vida. ¿Por qué suceden estas cosas? Y en primera es porque nos enseñan que hay un Dios que es castigador y que Él es el que nos da la vida y Él es el que decide por nosotros y nosotros por más que hagamos, pues él es el que decide todo. Entonces, eh, ¿de qué sirve entonces ser mejor, vivir bien, ser bueno, ser honesto, si de todos modos te va a caer el castigo divino? Y todo esto, obviamente, pues no es cierto. En esta nueva era que estamos ya, que es la era de la inteligencia, donde la humanidad se está dando cuenta que ya no concuerdan esas enseñanzas que nos dijeron en determinada corriente religiosa o en todas las corrientes religiosas sucede lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Existe o no un Dios y es bueno o no es bueno o qué pasa? Pero ya nos damos cuenta que ya no concuerda eso que nos están diciendo. Y entonces, cuando ya nos dimos cuenta de eso y que queremos aprender más y que sabemos que hay más, entonces empezamos a aprender lo que es metafísica. Y metafísica, como decía hace rato, como explicaba, metafísica es la enseñanza que nos habla sobre los sentimientos, que aprendemos sobre sentimientos, pensamientos, emociones. Lo metafísico también son las dudas, los traumas, pero eso no nos dedicamos a ver traumas, sino a ver las soluciones. Y en esta ciencia se le llama que es una ciencia, la metafísica, porque tiene un método científico. Es decir, ya no es creer por creer. Ya no nos paramos y decimos, mira, hay un Dios, hay un paraíso, hay un infierno. Si te portas bien, si me obedeces, si me das tu dinero cada domingo o cada mes, te vas a ir al cielo. Si no, te vas a ir al infierno. Si mientes, si dices una mentirita, te vas al infierno. Pero no hay nada que nos haga reflexionar. Y entonces, en esta enseñanza utilizamos este método científico. ¿Qué significa? Pues que entonces necesitamos observar lo que aprendemos. Necesitamos plantearnos si eso que estamos aprendiendo, si eso que nos dice el comunicador es cierto o no es cierto. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que ya tenemos en nuestro aprendizaje,
de acuerdo a lo que sentimos, porque tenemos esa inteligencia interna, vienen esas hipótesis de no, sí, sí me late eso que dice, pero no porque me late va a ser que sea verdad, sino hay que experimentarlo. Y como le comentaba hace rato a Gloria, experimentando es la única forma en lo que nos vamos a dar cuenta si lo que aprendemos aquí funciona o no funciona, es verdad o no es verdad. Todos los que iniciamos este aprendizaje empezamos a poner en práctica los tratamientos, los decretos, la oración científica y vamos viendo que van sucediendo cosas, obviamente positivas, y decimos, es que esto funciona. Y entonces seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Porque tenemos ese resultado. Y bueno, la conclusión es, pues, seguir aprendiendo y seguir estudiando y poniendo en práctica e ir mejorando nuestra vida. Así es de que empezaremos por la observación. Esta observación quiere decir que empecemos a observar el mundo exterior, todo lo que nos rodea, todo lo que se dice, todo lo que se ve, sin criticar, sin ponerles etiquetas, sino que esta observación sea solamente como si fuéramos unos extraterrestres que venimos a observar al ser humano y cómo vive en este planeta, con esa expectativa de por qué esto, por qué el otro, por qué hablan así, por qué no hablan así, por qué la persona que no es muy linda o muy amable en mi trabajo, por no decir la odiosa del trabajo o de la colonia, ¿por qué es así? Tal vez no nos damos cuenta que a lo mejor tiene problemas personales, que tiene asuntos en su casa muy malos, que cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenga y que a lo mejor podemos decir, bueno, pues se comprende. Eso no quiere decir que la vayamos a hacer nuestra mejor amiga o mejor amigo, pero al menos entendemos. Y una vez que nosotros empezamos a observar, que desde ahí es donde salen todas esas leyes y todos esos descubrimientos de la ciencia, por medio de la observación, podemos nosotros voltear hacia nosotros mismos y mirarnos al espejo. Ese espejo, en este caso lo vemos aquí físico con el espejito, espejito, pero en realidad tomar ese tiempo de reflexión y de observarnos hacia nosotros mismos, también sin criticarnos, simple y sencillamente observando por qué, qué estoy haciendo, qué hago, cómo respondo, cómo reacciono hacia ciertos estímulos del exterior para poder entender por qué respondo de esa manera. Y entonces, en esta observación, sin juzgarnos, sin culpabilizarnos y sobre todo sin victimizarnos, porque se ha dado también que entonces me observo y puede ser que me doy cuenta que he cometido muchos errores y me empiezo a juzgar y me empiezo a dañar y me empiezo a flagelar, es que me equivoqué en esto, es que me equivoqué en el otro. Y eso nos hunde más en un abismo profundo y negro como nuestra suerte, como decía José Alfredo Jiménez. Y entonces es muy difícil salir de ahí, porque nosotros mismos como nos autoflagelamos, cuando nuestro verdadero ser empieza a tomar el control y empezamos a ser felices y empezamos a estar bien, otra vez viene ese pensamiento negativo que nos dice, no, acuérdate, cometiste este error. Y para los que hemos cometido errores muy fuertes, que nos seguimos flagelando, menos salimos. Entonces, esa culpa es la que no nos deja. Y tenemos que hacer un lado esa culpa, porque no fuimos conscientes. El Maestro Jesús, cuando está en el crucificado y que tiene al lado a todos, dice, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros mismos podemos decir, perdón, no sabía yo lo que hacía. Y lo que sucedió ya sucedió y bueno, ahora hay que resolverlo y hay que vivir bien hay que tratar de transmutar esa situación y vivir bien y sin victimizarnos, porque a veces podemos victimizarnos y decir, no, es que cuando yo era chiquita, es que me hicieron, es que me dijo, es que yo le dije.
y empezamos a victimizarse. Es que no soy yo, son los demás. Entonces ya tampoco salimos porque no tomamos la responsabilidad. El chiste es de tomar, observar, si nos equivocamos, ni modo. Si otro se equivocó, pues ni modo, va a ser un poco más, va a tomar un poquito más de tiempo transmutar esa situación, soltarla por medio del perdón y al final salir. Porque el perdón no es que tú le vayas a dar algo bueno al que estás perdonando. Al contrario, estás cortando ese cordón umbilical con esa persona o con esa situación. Y en esta autoobservación objetiva, sin victimizarnos, sin condenarnos, entonces empezamos a darnos cuenta de que dentro de nosotros somos diferentes, nuestra personalidad es muy diferente, pero más que nada lo que aprendemos en metafísica es no solamente que tengo una personalidad diferente, sino que tengo un ser dentro de mí, que es mi vida, que es lo que hace que lata mi corazón, que en metafísica lo conocemos como la presencia yo soy o como el Cristo, porque el ser humano está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces este cuerpo es la personalidad, pero sabemos que tenemos un alma, que ese alma está ligado a ese espíritu que somos en realidad. Y ese espíritu es perfecto. Entonces nosotros tenemos, nuestro trabajito es conectarnos con ese espíritu, con esa alma. ¿Para qué? Para manifestar esa perfección. Y no es complicado, fácil. Cada vez que amamos, cada vez que somos amables, cada vez que pensamos, que ayudamos a alguien, cada vez que estamos estudiando y entendemos, eso estamos en esa conexión, estamos dejando que ese ser dentro de nosotros se manifieste. Entonces lo hacemos siempre. El, el asunto aquí es el dejarlo que suceda más veces, mucho más veces a que la personalidad, que es la que tiene, digamos que los errores o esta que se conecta con la negatividad, que ella se controle, controlar esta personalidad. Entonces iniciamos por observarnos, vernos y decir, wow, dentro de mí y dentro de cada uno de los seres humanos existe ese Cristo dentro de nosotros, ese ser perfecto que vive dentro de nosotros y que nada más hay que dejarlo salir. Hay quienes lo tienen más desarrollado que otros. Y hay personas, por ejemplo, que se dan cuenta, que dicen, ya me amo, ya me di cuenta, ya me acepté con todos mis defectos y me amo. Y ahora, como me amo, ahora soy muy orgullosa de lo que soy o muy orgulloso y así soy y qué. Y entonces vemos esas personas que dicen, ah, pues es que yo así digo las cosas y yo así soy, y al que le guste, bien, y al que no le guste, que se aguante. Entonces, ok, cálmate un poquito. Ya te diste cuenta que bueno que ya te estás poniendo en tu papel de ser mejor, de amarte, de darte cuenta. Ahora, lo importante también es que controles esa personalidad y vayamos desarrollando cualidades, vayamos siendo mejores. Es decir, tal vez en esta observación me doy cuenta que siempre he tenido problemas en el trabajo. Cada vez que voy a un trabajo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice la canción. Algo pasa, si yo me pongo a observar, es que esa persona no cabe por ningún lado. Digamos, Juanito se da cuenta que no cabe en ningún lado, a donde quiera que va a los trabajos, siempre se encuentra personas que no lo quieren, que le hacen caras feas, y dice, es que la gente, la humanidad es perversa, es mala. Espérate, Juanito, si te observas, tal vez eres tú el que estás haciendo algo para que la gente reaccione así. Y en esta observación dices, bueno, pues ya, ¿no? No nos vamos a flagelar ni a victimizar. Ok, vamos a bajarle 3 rayitas y a lo mejor es una persona muy negativa, es una persona que a lo mejor, no sé, no sé si les ha pasado, algunas veces hasta las personas no se bañan todos los días y huelen mal o algo tiene Juanito que se tiene que dar cuenta para ir desarrollando esas cualidades que le hacen falta. Igual a veces las personas que van a una escuela, otra escuela, otra escuela,
y nada les gusta, es que no hay nada que me guste. Es que a lo mejor no te conoces y no sabes lo que quieres. Y entonces van a una escuela y no le gusta, luego creen que les gusta otra cosa y también se salen de esa. Simple y sencillamente hay que tener ese tiempo para nosotros, para observarnos. Así es de que, chicos, hay que evolucionar. Y Connie Méndez nos dice, aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta y que los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior y en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas. Y esto es lo que se pasa explicando los coaching de vida, en los empresarios, en todos esos lugares donde se aprende a cambiar ese pensamiento. En metafísica lo aprendemos como una de las leyes universales, que lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Es a partir de ahí cómo nosotros pensamos, es la manera en que nosotros, nuestro emocional reacciona también. Por ejemplo, vamos en la carretera y vemos un accidente y piensas, "¡Ah! Ay, nanita, qué horrible, qué feo, ay, no, yo no quiero que me pase eso, y si me pasa eso". Y entonces pensaste, lo aceptaste que te puede pasar ese accidente y depende de cómo te emociona eso, es como después se puede manifestar en tu vida. Porque esas son actitudes. Una vez que nosotros tenemos un pensamiento, eso genera un sentimiento y eso genera nuestras actitudes. Y estos pensamientos que nosotros tenemos tienen mucho que ver desde que empezamos a nacer, todo lo que oímos en casa, lo que oímos con los amigos, con los profesores, lo que vemos en la tele, en los periódicos, y entonces nos vamos llenando de todo eso. Y sin darnos cuenta, vamos repitiendo algo muchas veces, muchas veces, muchas veces a través de los años y vamos cargando miedos o traumas de otros. ¿Y qué sucede? Que después nos sucede algo así. Pero no nos dimos cuenta que cuando nosotros aceptamos eso, sin darnos cuenta, hemos provocado que esto se manifieste alguna vez en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar en esta observación a darnos cuenta cómo pienso, qué es lo que siento cada vez que ese pensamiento viene a mí. Y aquí lo interesante es que Connie Méndez nos dice, son cosas, hay que tomarlo como eso. Ellos vienen y nosotros podemos decirle, no, ya no te dejo pasar a mi mente, ya no permito que, bueno, ya llegó a mi mente, te cancelo, te anulo, te quito poder y ya no tienes más poder sobre mí. Tú ya no me puedes hacer sentir mal. Que a veces tenemos esos pensamientos, incluso que vienen de miedos interiores y que puede ser, es que no puedes, es que, no sé, la persona que piensa que las matemáticas nomás no nació para eso. No es que no nacieras para las matemáticas, es que a lo mejor nunca tuviste un maestro que te explicara correctamente en la forma en la que tu cerebro aprende. Todos aprendemos de diferentes maneras y a lo mejor no llegó ese medio por el cual tú aprendes las matemáticas y te serían facilísimas si alguien te las explicara de la manera en que tú las entiendas. Pero entonces uno se bloquea y no, yo no, no, eso no. Y entonces tal vez están cerrando la puerta a muchas posibilidades. Y este es un ejemplo solamente, pero tenemos miedo a muchas cosas, a emprender nuevas situaciones, a emprender nuevos trabajos, a emprender nuevas situaciones en la vida. Habrá gente que incluso tendrá miedo de enamorarse o muchos y otros miedos que uno pudiera tener. Y en todo empieza a partir de estos pensamientos que hemos aceptado. En metafísica esto se va guardando, estos pensamientos vienen y sin que nos demos cuenta se van al subconsciente. Y esto es lo que nosotros llamamos cristalizaciones, porque estas cristalizaciones son como piedras, como rocas. Una roca es un conjunto de moléculas de sal que entonces, o de sales, que son eso, están cristalizadas
y a través de cambiar ese chip es como se van rompiendo. Es decir, si antes creía, no sé, estoy gorda, estoy fea, por eso nadie me quiere, pues ahora voy a decir, no, estoy guapa, estoy bonita. Y entonces me empiezo a arreglar y así esté yo de este tamaño. Y no sé si han visto esas mujeres que están llenitas, pero que son bonitas y se arreglan bien y son bonitas porque a ellas no les importa, ellas no aceptan eso. Y esos son ejemplos de personas que dicen, yo no acepto eso que me están diciendo. Yo me siento bien y eso proyecta. Y entonces ese es el asunto, empezar a cambiar lo que pensamos y dejar de aceptar todos esos pensamientos y sentimientos negativos. No importa de dónde vengan, no quiere decir que no existan. Por ejemplo, ahora que pasaba la pandemia, existía un virus, no se puede negar. Hay personas que se enferman, hay personas que no se enferman. El punto aquí es, ¿estás consciente que tú, si quieres, puedes no enfermarte? Obviamente para eso hay que cumplir con las leyes físicas como protegerte, sanitizarte, vacunarte, hacer lo que se tenga que hacer. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y en el plano metafísico decir, no, yo soy salud, yo no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque no quiero, no me da la gana, porque yo sé que mi ser perfecto, porque dentro de mí existe esa salud y yo la reclamo y la manifiesto. Y así con todas las demás cualidades. Y nos dice el maestro Saint Germain, la vida, en todas sus actividades, donde quiera que ella se manifieste, es Dios en acción. Es por falta de conocimiento en la forma de aplicar el pensamiento-sentimiento que los humanos están siempre interrumpiéndole el paso a la esencia de vida. Y aquí hago un paréntesis. Él nos dice que todo en la vida es Dios en acción. Quiere decir que ese Dios es la vida. Es decir, todo eso que conocemos, eso es Dios en acción. Todo y todos, los animalitos, las plantas, el sol, la luz, eso es Dios. Es como si Dios fuera un cuerpo y nosotros viviéramos en ese cuerpo. Entonces, y nosotros mismos somos esa vida. Luego nosotros somos Dios en acción. Y Moisés lo explica en el Génesis y dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos igualitos, hechos a imagen y semejanza, entonces somos dioses. Ojo, en espíritu. Nuestro espíritu es ese Dios. Entonces, este cuerpecito es una pequeña parte de ese ser. Entonces, esta personalidad es la que tiene que manifestar ese Dios dentro de nosotros. Y el mismo maestro nos dice que por esa falta de control de pensamiento, sentimiento, le interrumpimos el paso a la esencia de la vida, porque la vida es buena. Y es con ese pensamiento y sentimiento negativo que no permitimos que nos llegue lo bueno. Tienes la oportunidad de un nuevo empleo en tu empresa. No sé, vamos a poner nombres. Juan, en su empresa, hay un nuevo empleo que él sabe que es capaz, dentro de sí sabe que es capaz de hacer esa tarea y quiere. No conoce todo, pero sabe que dentro de él quiere ese puesto. Y viene el pensamiento, sí, pero tú no sabes todo. Fulanito fue una mejor escuela, fue una escuela de paga y él también a lo mejor va a aplicar y a él se lo van a dar. No, a mí no me lo van a dar. Y ya negó ese paso. En lugar de decir, sí, voy a hacer lo necesario, voy a postularme, me voy a preparar para la entrevista y hacerlo. Y decir, sí me la van a dar, sí. Y entonces ver qué pasa. Si sí se lo dan o si no se lo dan, tal vez es porque les tiene otro trabajo que es para él o a lo mejor hubo algo ahí que aprender, a lo mejor no se preparó bien en el examen, a lo mejor a la mera hora de la entrevista le dio miedo y no sé si les ha pasado a veces que en una entrevista uno va preparado para la entrevista y a la mera hora te da miedo y empiezas a decir cualquier cosa y ya se te olvidó el speech que tenías preparado. Y entonces, ¿por qué? Porque dejamos que ese miedo, ese pensamiento llegara de no, te estás equivocando, que no sé qué. Y entonces estás hablando una cosa y te están pasando 1000 pensamientos al mismo tiempo por falta de control mental.
Nos dice el maestro, de no ser por esa razón, la vida expresaría su perfección con toda la naturalidad y en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que la vida es buena y que nosotros tenemos todo el derecho y tenemos todas las leyes a nuestro favor para que toda esa perfección se manifieste en nosotros. Pero el único asunto es que nosotros la solicitemos, la pidamos y que no la eh, le pongamos un stop, que no le pongamos un muro y que la neguemos, que digamos, no, ya no se me va a dar. No, es que a mí no se me da. No, es que yo siempre tengo mala suerte. Cosas como esa. O a veces hacemos un decreto, hacemos nuestra oración científica y hacemos el decreto y decimos sí, y quiero ese carro, y quiero ese carro, y quiero ese carro. Y luego ves en las noticias, hay inflación y no, no, ya no me va a llegar. Ya no te llegó porque tu último decreto fue, ya no me va a llegar. En lugar de, a mí no me importa, eso a mí me va a llegar. Que uno se ponga en eso. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. Y Mari decía hace 8 días, el dinero. Sí, tenemos derecho a tener mucho dinero. Y no tiene nada que ver eh, con, super, con ser superfluo o egoísta, si nosotros lo sabemos manejar correctamente. Y más adelante voy a explicar esta parte. A la vida, a ella le es indiferente quién la use y continuamente está surgiendo para manifestar de más en más su perfección y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente. Es decir, la vida siempre está dándonos bueno, siempre, 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 como si fuera una lluvia, como el aire, así como el aire. Siempre está allí y nunca nos falta. Pero es por causa de que no hablamos correctamente, que no pensamos correctamente y que entonces nuestras actitudes son contrarias a lo que pueda manifestar ese bien. Así que necesitamos una educación y corrección. Esta actividad se llama aprendiendo a vivir y cuando nosotros empezamos nacemos y empezamos a crecer, nuestros padres nos educan y nos corrigen. Así no se siente, así no se come, la cuchara se agarra así, el cuchillo y el tenedor se corta así la carne con el cuchillo y tenedor, así no se dice, se saluda y nos pasan corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo para, pues para que seamos buenas personas. Y nosotros, nuestro trabajito interior es hacer esto por nosotros mismos, para nosotros mismos, no para los demás. En esta autoeducación, autocorrección, después de haber tenido una observación. Y entonces, esta autocorrección no debe ser, como decía, flagelándonos ni victimizándonos. Es decir, ok, ya me equivoqué. Sí, ese error, perdí X cantidad de dinero, ya pasó. Ahora yo sé que la vida siempre me va a proveer. Yo sé que siempre voy a tener todo provisto. Entonces, ya me equivoqué, ya perdí X cantidad de dinero, pero gracias, Padre, porque ya se pagó. Ya no vuelvo a cometer el mismo error. Aprendí en qué me equivoqué, qué hice mal. Ya no lo vuelvo a cometer. Y así de simple. Soltarlo. No, otra vez va a venir ese pensamiento que va a decir, te viste, ya ves cuánto dinero perdiste, mira, shalala, shalala. Va a venir ese pensamiento. Dice, no pensamiento, no te acepto. No, no acepto que me hagas daño. Te quito poder. Y nos dice Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Hacia dónde enfoca? Cuando nos dice tenemos que cambiar las cosas, ¿hacia dónde está enfocando Albert Einstein? A nuestro pensamiento, porque todo surge del pensamiento. La creación del universo surge de un pensamiento del ser absoluto. Y es así como se crea el universo. Todo lo que nosotros sucede, generamos, surgen de pensamientos.
Se inventó el automóvil porque surge de un pensamiento. La mesa en la que la mesa en la que comemos surgió de una idea. Todo surge del pensamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No tenemos preguntas? Bueno, continuamos. Desde el momento en que todos tenemos libre albedrío, aquel que no controle su mundo sensorial se encontrará destrozándolo todo, lo propio, lo ajeno. Tal es la gran ley a menos que el individuo corrija sus pensamientos y sentimientos y los mantenga corregidos. Lo mismo, el maestro Saint Germain nos sigue diciendo, hay que tener ese control mental y emocional. Y entonces, si no, conociendo esta ley, nosotros podemos empezar a cambiar ese pensamiento y ver qué sucede. Por ejemplo, estoy en un lugar o en mi trabajo o en un lugar, en un curso, y hay una persona que me cae muy mal. Siempre pongo este ejemplo porque a todos nos pasa y todos tenemos personas que no nos caen bien en algún lugar y o que no son gratas. A lo mejor no es que me caiga mal, pero a lo mejor no es grata. Y la vemos y a veces decimos, ay, ahí viene fulano, ahí viene, este, no sé, Betty, ¿no? Y me cae gorda. Pero ¿qué pasa si yo no dejo que ese sentimiento salga? Si lo detengo allí y digo, bueno, ahí viene, te detengo sentimiento. Ya vino y no me cae mal, detengo ese pensamiento, no me cae mal, no me importa, es una persona más. ¿Y qué pasa si yo la saludo bien? Antes ponía cara, ¿no? Pero ahora voy a cambiar nomás porque sí y decir, vamos a probar qué pasa y decir, hola, buenos días, buenas tardes y la saludo bien como si nada. La otra que siempre se espera que le hagan caras o que algo, se va a quedar así. Y si uno empieza a hacer eso varias veces, ¡pum!, eso se rompe. Así que hay que empezar a simplificarnos, hay que empezar a detener esos pensamientos y sentimientos que no nos suman, que no nos hacen mejor, que nos dañan, que nosotros dañamos a los demás con ello. Así es de que simplifícate. Controla tu vida, simplificándola como puedas, haciéndolo lo más simple, tratando de pensar, filtrar todos esos pensamientos y empecemos a soltar. No es fácil hacer, no se puede hacer eso de un día al otro, dejar de pensar negativo, pero al observarnos, empezar a decir, bueno, este no, y vamos empezando soltando esos pensamientos y vamos siendo más simples, cargando menos a nuestros costados algunas situaciones, vivir con sencillez sin acumular demasiadas cosas que debamos cuidar. Por ejemplo, empezamos tener un trabajo, tener dos trabajos, ir a curso de esto, ir a curso del otro, encargarnos de aquí, encargarnos de allá. Y hay personas que se encargan de tantas cosas que viven con un estrés tremendo porque hay tantas cosas que quieren cargarse. A veces no nos damos cuenta que hablamos y decimos, estamos en una conversación con alguien, sí, sí, pero es que él pensó o ella pensó esto porque yo sé que pensó y ya te estás cargando imaginándote que esa persona pensó algo y cargándole cosas que a lo mejor ni siquiera le pasaron por la mente y uno ya se está estresando. Simplifícate, lo que haya pensado, uno, mientras hagamos las cosas bien, tranquilos, haciendo las cosas como deben de ser, todo estará bien. Puede ser que se enoje, bueno, no va a pasar nada, no te preocupes. A veces con una persona molesta, va y le reclama a otra, de cualquier manera que sea, la otra como se siente mal, no siempre se siente uno agredido, a veces se siente uno simple y sencillamente mal, le da pena o algo, también se cierra. En lugar de relajarse y decir, bueno, sí, perdón, o esto, no, pues no quise decir esto. Y uno habla de una manera que la otra persona entiende y las cosas se calman. Y entonces simplificando esta vida, cargando menos. La cuestión no está en tener posesiones, sino el ser poseído por ellas. Y aquí voy donde les decía hace rato sobre la provisión.
La vida nos puede dar toda la provisión que nosotros querramos. Y no tiene nada de malo tener mucho dinero, vestir bonito, etcétera. Mientras eso no dirija nuestra vida. Si hay algo que dirige nuestra vida, si una persona vive pensando qué va a comprar y que ahora ya tiene el suéter rojo que está de moda, pero ahora quiere el gadget que está de moda y se lo pasa porque le falta, porque no se enfoca en que lo quiere, sino en que le falta. La gente se enfoca en me falta, entonces no soy feliz, pero cuando lo tenga en mis manos voy a ser feliz. ¿Y qué pasa? Que lo tiene en sus manos y no es feliz. Y vemos gente rica que no es feliz. Y también a veces creemos que la felicidad es tener mucho y tener muchas posesiones. Y hay veces gente que vino a la encarnación y decidió vivir en un lugar tranquilo. Y dice, es que yo sí estoy bien y así es feliz. No se puede medir por dinero o por posesiones a las personas. Puede ser que no tengan posesiones porque no quieran o porque no sepan cómo manifestarlas. Si tú quieres, la vida te va a dar todos los millones que quisieras. Pero cuando uno empieza esta enseñanza y empieza a conectarse con eso, al mismo tiempo la vida te cuida y te dice, no, no te voy a dar tanto porque todavía no tienes ese control mental y emocional y te me vas a salir del huacal. Por ejemplo, no sé si saben que las personas que se ganan la lotería y grandes millones, lo que dicen es que eso lo que hace es multiplicar lo que realmente eres, potencializar tu personalidad. Si tú eres de una personalidad amable, va a potencializar tu amabilidad, tu servicio, vas a hacer donaciones. Si la personalidad del que se gana la lotería es egoísta, va a potencializar ese egoísmo. Si es irresponsable, va a potencializar esa responsabilidad. Entonces, si tú ya empiezas a estar en el camino sobre esta mejora de uno mismo, sobre la autorrealización, entonces la vida te va a cuidar y sí te va a dar lo que necesites, pero no necesariamente estudiando esto te vas a sacar los millones en la lotería. Puede ser que sí, ¿verdad? Entonces hay que permanecer libres de apego. Esto lo enseña muy bien el maestro Gautama, Siddhartha Gautama, el Buda. Y él es el primero que dice, la gente sufre porque tiene apegos. Tiene una pareja, la pareja le dice, ¿qué crees? Que no eres tú, soy yo. Y entonces le dice, chao, bye, y la persona sufre porque tiene un apego a esa persona. Cuando alguien desencarna que amamos, como tenemos un apego, sufrimos. Cuando tenemos algo físico y alguien nos lo roba y nosotros estamos atados a eso, tenemos ese apego. No es que sea, no es que estemos diciendo que no tengamos apegos, simple y sencillamente observar que el apego nos hace sufrir. Entonces, empezar a medir esos apegos y a soltar apegos que no nos hacen bien. Y empezar a decir, bueno, hay una bronca, no sé si eso es muy común en las familias, a veces, en algunas familias, en la nuestra no, digo en la de nosotras, ¿no? Que a veces se pelean por la casa del abuelo y son como 7 hermanos y se pelean por la casa del abuelo. ¿Quién en realidad quiere esa casa? ¿Por qué se pelea? Si en realidad pensaran, ¿quién es el que quiere esa casa? ¿En realidad la necesitas? ¿Realmente no vives en la calle? No, pero es que era del abuelo y el otro no trabajó y lo quiere el tío. Mm. Si no la necesitas, déjala, suéltala. No la necesitas. Tal vez uno de ellos la necesitará, pero si tú, ese egoísmo, ese ego gigante que tenemos, la personalidad, dice, no, es que sí la quiero porque no sé qué, mi mamá puso el dinero y pagó una parte, yo qué sé, cuáles sean sus historias de cada quien. Y dice, sí, pero tú no la necesitas, déjala ir, ya fue del abuelo, ya la vivió el abuelo, ya uno tiene su casa aparte, son apegos. No son cosas fáciles, por supuesto, pero solamente observarse y empezar a soltar.
Esta es una enseñanza de Paramahansa Yogananda. Y el maestro Paramahansa también nos dice, debes enfocar con la perspectiva adecuada tus obligaciones, según sea mayor o menor la importancia, y no permitas que un deber contradiga otro. Es decir, tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas cosas que hacemos día a día. Vamos poniendo prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que urge hacer? Ordenar nuestra vida y decir, ok, vamos a poner atención a esto, luego a esto y vamos así resolviendo. Las personas que son grandes CEO, que son grandes empresarios, que tienen grandes puestos, que son presidentes de países o de estados, son personas ordenadas. El orden es el primer hijo del cielo. Entonces, este orden no solamente mental, emocional, como decía, empieza por el orden mental y emocional y después nuestra actitud viene siendo esa. Empezamos a poner orden en nuestras actividades y nunca un deber contradiga a otro. Hay un dicho en México que dice que el que atiende a dos amos con uno queda mal. Entonces no puedes atender a dos, entonces vas haciendo las cosas ordenadamente y hay muchas maneras de hacerlo, escribirlo en un calendario, en un diario, yo no sé, cada quien tendrá su manera de ordenarla. Si procuras éxito financiero a costa de tu salud, estás eludiendo tu obligación con respecto al cuerpo. Este cuerpo nos es prestado para venir a este planeta Tierra a evolucionar. Es aquí donde nosotros tenemos esas situaciones que nos hacen evolucionar. Es aquí donde tenemos que manifestar paz, desarrollar paz, paciencia, tolerancia para con todos los demás. Es aquí donde tenemos que eh, evolucionar y empezar a manifestar más tolerancia, más salud. A lo mejor algunos tienen que desarrollar más salud porque les falta salud, belleza. Cada quien empezará a desarrollar esas cualidades que les haga falta, que en metafísica les llamamos los 7 rayos. Y entonces, este cuerpo dentro de nosotros es parte de ese ser que somos y es prestado y hay que cuidarlo. Es como si alguien te diera un traje hermoso de diseñador y te lo da a usar, pues hay que cuidarlo, hay que lavarlo correctamente, cada vez que se porte hay que tenerlo bien. Igual este cuerpo, entonces a veces por ganar mucho más dinero a costa de éxito financiero, hay mucha gente que empieza a trabajar más horas, a no comer bien, a estar estresado y empiezan problemas de colitis, gastritis y mucha citis. Entonces, finalmente, por ley universal del ritmo, la vida le va a decir, le va a mandar una situación de falta de salud para que esa persona detenga su actividad de trabajo y tenga que reposar y ser un paciente. Y ser paciente y entonces pues se encuentra en un hospital siendo paciente para calmar. Esas son leyes universales que vamos a aprender también en el curso que va a empezar dentro de 2 semanas de Pilares de la Metafísica. Ahorra más de lo que gastas en necesidades innecesarias e incluye siempre a otra persona en tu felicidad. Este es un consejo de Paramahansa Yogananda que nos dice, mira, gastamos en muchas cosas innecesarias. No gastes tanto en eso. Está bien que gastes, que disfrutes, que no acumules. Por ejemplo, la gente que es avara, que empieza a ahorrar y ahorrar, es que se me va a acabar el dinero. No, la vida siempre fluye y sí es bueno tener su ahorro, planificar el retiro, pero no gastar tanto en cosas innecesarias. Porque eso es lo que son, innecesarias. Ni nos suman ni nada, nada más se acumulan ahí en la casa. Anilú, Sí, ay, perdón. no, sí. No, quería eh, compartir un poco de esto que estás hablando, que me resuena demasiado por una situación que yo viví en una época de mi vida en donde me estaba yendo como súper bien en todos los aspectos, tenía trabajo, ganaba bien, entonces, pero, o sea, podía comprar las cosas que yo quería, ¿no? Viajar,
Pero sabes que en ese momento en donde tenía toda esa abundancia, eh, como que en ese momento yo no estaba consciente de un agradecimiento, ¿sabes? Como de que tomarlo como, hoy gracias porque tengo este trabajo, gracias porque puedo tener este carro, porque puedo viajar, porque puedo comer esto, ¿sabes? Como que en ese momento no había esa conciencia en mí de poder organizarme, de poder ahorrar, de poder agradecer, y como que todo el tiempo estaba en automático pensando qué quería hacer, ¿sabes? Como qué quería comprar y que ahora voy a comprar esto y ahora voy a cambiar esto. Y como que yo estaba en esa energía todo el tiempo, todo el tiempo. Y después por circunstancias de la vida, todo se fue. O sea, todo lo que yo tenía en abundancia, que no tenía esta conciencia de agradecer, de decir, ok, voy a organizarme, voy a ahorrar y voy a mirar en mi futuro, ¿sabes? Como que pasó algo que de repente me quedé sin nada. O sea, como que por cierta circunstancia ya no tuve ese trabajo, tuve que vender todas mis cosas. Y, y lo que, bueno, mi punto a donde quiero llegar es que ahora que vivo más al día, valoro más lo poco que me llega y estoy más tranquila. No está como esta ansiedad de decir, ay, ahora quiero esto, ahora quiero esto, ahora estoy valorando cada dólar, cada hora de trabajo que me pagan para ver qué quiero comprar, ¿no? Entonces yo creo que a veces la misma vida te va dando estas lecciones, ¿no? De cómo ver las cosas desde otra perspectiva y de valorarlas y de agradecer, ¿no? Y Así eso es. quería compartir. Muchas gracias. Y como tú dices, cada vez que compras algo ya lo valoras en lugar antes, ya lo tengo. O por ejemplo, cuando te compras unos tenis nuevos que quieres los zapatos esos que están allí. Ay, cuando los tenga voy a ser feliz. Los tienes y, bueno, ahora quiero los del otro color. Bueno, ahora quiero uno que no sé qué. Es que Y nada exterior va a hacerte feliz en ujú, realidad, o sea, esas son como cosas que te dan un cierto placer, son ¿no? imágenes mentales. Sí, pero en realidad lo que te hace feliz no es algo que puedas tocar, es cómo te sientes en cada situación, cómo la vives, o sea, obviamente si tienes un carro así súper bueno, tú sí vas a decir, wow, ¿no? Voy a ser muy feliz manejándolo, pero detrás de eso hay cosas como más importantes, interiormente, no sé. Yo, Señora Negrón, sí, diga, tengo una pregunta. claro, Bueno, yo le comentaba el otro día que había leído el libro de la señora Connie Méndez, Metafísica 4 en 1. sí, Bueno, en uno de los puntos hablaba sobre el dinero, sobre ese tema, un tema que me parece muy hermoso visto desde un punto de vista mucho más elevado. Y no le entendí muy bien una parte que decía bendecir el dinero. O sea, literalmente hay que bendecir el dinero o simplemente estar consciente de que el dinero es uno de los aspectos de Dios. Entonces quisiera que me aclarara eso porque usted tocó ese perfecto. punto, por La favor. bendición es el bien decir y la bendición magnifica lo que estás bendiciendo. Entonces, cuando tú bendices el dinero, por ejemplo, que tú lo vas a dar, por ejemplo, cuando pagas, bendigo este dinero y que a la persona que se la estoy entregando al centro comercial o donde sea, que se le multiplique. Y lo bendigo y que se multiplique. Entonces, al bendecirlo, y a mí se me devuelve multiplicado. Entonces, cada vez también que recibas tu paga, ay, bendigo este dinero, gracias Padre, porque tengo este dinero y que se me multiplique, que se le multiplique a la empresa o quien te lo esté dando. Entonces, eso se va a multiplicar. Y por ley de causa y efecto, que lo que es el karma, cuando tú le bendices a otra persona o cuando tú haces una obra, se te devuelve. Entonces,
tú estás deseando que la otra se le multiplique su prosperidad, a ti se te va a multiplicar también. Ese es por ley de causa y efecto. Y la bendición es para magnificar ese dinero. Y para que ese dinero sea bueno, que lo ocupes en algo bueno, que no se vaya a gastar en tonterías. Entonces bueno, yo aquí tengo mi cochinito. ¿Qué le digo a mi cochinito? Cochinito, bendigo el dinero que tienes allá Ay, ahorrado. sí, mi ¿Cómo le digo? cochinito, sí, te lo imaginas que ese Exacto, cochinito ya no eso. le cabe y que a tus bolsas donde nosotros guardamos el dinero, en los monederos, en donde los guarden, que imagínate que están llenos, imagínate que tú tienes, que pagas mucho, siempre estás pagando, porque siempre tienes y siempre sale y siempre, siempre. Como les decía, así como el aire. Sí, Uno nunca siempre. está pensando que se nos va a acabar el aire. Nosotros respiramos y nos dices, no, voy a respirar de a poquito porque no sea que el aire se me vaya a acabar. No, ¿verdad? Así lo mismo la provisión, así lo mismo la salud, así lo mismo la paz, la tranquilidad, todas las cualidades. Siempre están allí y en abundancia. Y si las bendecimos, las multiplicamos. Si a alguien le falta salud, le bendice su salud. Por ejemplo, a una amiga, un vecino, te enteras que tiene cierta apariencia de una enfermedad. Y decimos apariencia porque eso no es verdadero. Entonces, digamos, y tú le dices, ok, le bendigo su salud. Y ya. Es lo que cuando alguien estornuda, yo no sé si en Nicaragua, Gloria, ¿tú de dónde eres, Gloria? ¿Es de Yo Toronto, soy de dijo? México. Ah, ok, bueno, Ah, en no, de México México. decimos salud. Cuando alguien estornuda, decimos salud. Entonces le estás deseando esa salud. Lo mismo con la bendición, le bendices la salud. Y entonces tú envías salud. Nosotros Ay, siempre no, no, estamos que, ¿eh? no, señora Nilu, aquí también cuando alguien estornuda decimos salud, Salud. igual que en México, no somos tan así. No, no, pero es que en algunos lugares se puede decir otra cosa, no sé, que estés bien o no sé. En inglés se dice algo como Dios te bless. bendice, ¿no? God bless you. Ajá, God bless you. bless Ah, you. Ujú, en muchos bless lados you. ni siquiera te Oh, dicen nada. Sí, ¿verdad? Bueno, así ya ni siquiera te responden. Aquí en Quebec, ¿sabes qué Ni hacen, algún lugar. Gloria? ¿Sabes qué hacen ¿Perdón? Gloria aquí en Quebec y Mari? Aquí les dicen perdón. Aquí alguien estornuda, nadie le dice nada y el que estornuda pide perdón por haber Por molestado a los demás, por el algo ruido en que la hizo. naturaleza. Sí, pueden decirlo en español o en inglés, I bless you, o yo te bendigo. ajá, Sí, en inglés es así. ándale. Entonces así es. Entonces esa bendición es lo que va a magnificar lo que estás bendiciendo. Si a alguien le falta inteligencia, si alguien va a presentar un examen o hacer algo, le bendice su inteligencia. Ujú. Y entonces así envía uno, si uno va expandiendo la buena energía. Así como se expande la mala energía, así también expandes la buena energía. Y Efecto espejo. ¿eh? Entonces le digo a mi cochinito, yo bendigo mis ahorros, yo Sí, bendigo mi... eso di. Eso, bendigo mi dinero. Gracias, Padre, por mi dinero. Siempre tengo mucho. Siempre Gracias, tengo dinero, siempre. siempre. Y nunca me falta. No importa lo que pase, fíjense bien. A veces las personas, si vemos en nuestros países, por ejemplo, en este caso para nosotras tres que estamos en Canadá, cuando vemos en nuestros países de origen, o Mari que está allá en Nicaragua, hay gente que siempre vive al día y pareciera que no le va a alcanzar y que no le va a alcanzar y que no va a llegar. Y siempre llega, siempre hay. No se ha muerto porque le falta el dinero. Digo, no tendrá mucho, vivirá al día, tal vez un día no tiene, pero el otro día le llega, pero siempre ahí está, siempre va llegando. Pero si la persona sigue cambiar a ese pensamiento o por lo menos el hablar y decir, sí me va a llegar, gracias porque sí me va a llegar, en lugar de decir, no sé cómo voy a llegar al mes, no sé qué voy a hacer, yo creo que no llego, no me va a alcanzar. Si cambiar esa forma, solamente tratar de cambiarlo, solamente decir por decir como para practicar, como hace rato les decía del método científico, empezar a decirlo, practicar, vamos a ver qué pasa. En metafísica es así, vamos a hacer ese decreto y ver qué pasa. Entonces, si empezamos a cambiar la manera de hablar, vemos qué pasa.
Y entonces tú dices siempre, no, ya mis facturas ya están pagadas, gracias porque ya están pagadas. Y te las imaginas que ya están pagadas y que tu cuenta bancaria ya está pagada y que tus deudas están pagadas. Y depende del estado de conciencia, es la velocidad en la que eso va a suceder. Y entonces, el mismo maestro Paramahansa Yogananda nos dice, no debes juzgar a los demás basándote en las circunstancias externas. Lo que les decía hace rato, no podemos saber qué pasa en la cabeza de todos los demás, en la vida de todos los demás, para poder juzgarlos. Algo tienen a su alrededor o en su pasado o en su presente que nadie sabe. Nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara. Entonces, no podemos juzgarlas. Y a veces no son gratas. Hay muchas personas que no son gratas y que se manejan de manera irresponsable o inconsciente, precisamente porque no son conscientes de la verdad de lo que sucede. Y entonces, también nos dice Paramahansa Yogananda, protégete de los que intentan hacerte desgraciado. Yo solía irritarme si alguien difundía alguna infamia acerca de mí. Después me di cuenta de que era mucho mejor lograr la satisfacción de mi conciencia que la aprobación de los demás. Entonces, nosotros no vamos a juzgar a los demás por lo que hagan o por su inconsciencia, vamos a educarlos, vamos a tratar de que eso sea bien, vamos a bendecirles su inteligencia o bendecirles el Cristo, saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Es decir, esa inteligencia interna. Y este es un decreto, a mí me encanta ese de saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno, porque a donde quiera que vayas o entras a un centro comercial, o donde quiera, y tú haces ese decreto, la gente es amable, es linda, es tranquila, vas a pedir un servicio y te tratan bien, y uno hace este decreto y funciona. Pero bueno, tendrán que probarlo ustedes por ustedes mismos. Y entonces, en estas personas, no las vamos a intentar cambiar, si no les vamos a enseñar, por lo menos no vamos a juzgarlas, pero tampoco les vamos a hacer nuestros amigos, ¿verdad? Ni los vamos a meter en nuestro círculo interno. Entonces, yo no sé si ustedes hayan visto esta película de Little Princess, de la princesita, de Cuarón, pero lo que me gusta de esta película es cómo la niña reacciona cuando ve que las demás están le hacen cosas feas. Hay una niña en especial que le hace cosas feas y le dice cosas feas, y ella simple y sencillamente se le queda mirando sin que por su mente pase nada, no tiene se ve como si no tuviera no esté juzgando. Entonces, por eso me gusta esta película, porque se ve así como de, la persona que está haciendo esa cosa negativa o que está hablando esas cosas feas, solamente es alguien que está bla, 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 y de ahí no pasa. La paz y la felicidad se encuentran en la mente, no en las cosas. Entonces, depende de nosotros. Nosotros, depende cómo las tomemos. Si esta felicidad, si esto que tenemos nos hace feliz, nosotros decidimos qué es lo que nos hace feliz y lo que no nos hace feliz. Esa es una actitud mental. Y como otra vez decía, la actitud mental conlleva una emocional. Y entonces, esa nos lleva a una actitud. Por ejemplo, decido que me como un dulce y lo voy a saborear y voy a ser feliz con ese dulce. ¿Qué viene? Viene un sentimiento de placer, de felicidad, no sé, puede ser de paz, de tranquilidad, tantas cosas que le podemos nombrar. Y viene una actitud física como reflejo, que es la sonrisa, estar de buen humor. Simple y sencillamente así. Si no consagras tiempo a disciplinar tu mente, ninguna prosperidad material te satisfará. Entonces, esto es
hay que consagrar tiempo. Y el mejor tiempo que hay que consagrar es en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque el consciente está menos activo y el subconsciente está muy activo. Entonces, cuando nosotros empezamos a meter a nuestro cerebro programaciones positivas, como por ejemplo me levanto y digo, sonrío y digo, gracias por este día, me va a ir muy bien, es maravilloso. Y así tengas un dolor en alguna parte y este día voy a estar bien y voy a estar lleno de energía. Si estés de, no, tú te pones en ese, fingiendo, actuando, porque si en ese momento tú no te sientes con eso que estás diciendo, actúas esa parte. Y finalmente, tu subconsciente lo va a grabar y después tu cuerpo lo va a manifestar. Y te vas a continuar a levantar con más fuerza, con más ganas, con más energía, con felicidad. Igual en la noche. En la noche también, antes de acostarse, uno baja la guardia y entonces es ahora, ok, es mi tiempo para hacerme mi programación positiva. Me voy a dormir, voy a descansar súper bien, mi cuerpo físico va a descansar, mañana en la mañana me voy a despertar lleno de energía. Y lo que te haga falta, la cualidad que te haga falta, a quien le haga falta salud, mañana, hoy en la noche mi cuerpo se va a curar, va a estar en curación, necesitas inteligencia, esta noche voy a ser inteligente, me voy a aprender lo que me hace falta, etcétera. Tú diriges esa energía y la programas. Y tu subconsciente la va a guardar, porque el subconsciente no sabe si lo que estás diciendo es bueno o no es bueno. El subconsciente solamente lo graba y después lo expresa. Sin que te des cuenta, porque está inconsciente, lo expresas inconscientemente. Y por eso la gente actúa inconscientemente, la mayoría. El chiste es ahora empezar a actuar conscientemente. Eso lleva un tiempo, lleva un proceso, poco a poco, pero en eso estamos. Y cada semana estamos aprendiendo, podemos leer nuestros libros, como querramos aprender, vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para sostenernos en ese punch, en esas ganas de seguir adelante. Y entonces empiezan a pasar cosas en tu vida. Eso que ni qué. Pero ¿qué les puedo decir de lo que sí pasa? No les puedo decir mucho hasta que ustedes no lo intenten, no lo practiquen, para que vean lo que en realidad sucede cuando uno empieza a realizar esto. Por eso la metafísica es una enseñanza activa, porque hay que ponerlo en práctica, hacerlo. Y simple y sencillamente ser feliz porque sí. Ahorita mismo podemos ser feliz porque queremos, podemos sonreír y decir, sí, viva y qué bueno. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque quiero, porque me da la gana de estar contenta y de sonreír. Y ya. Y que ahora sí, como dice la canción, y si me dicen que estoy loco, pues sí estoy loco, pero feliz. Cuando tienes la conciencia limpia, sabes que haces lo correcto. No le temas a nada. Una conciencia limpia equivale a un certificado de méritos emitido por Dios. Permanece inmaculado y ante el tribunal de tu conciencia. Entonces serás feliz y contarás con la bendición de Dios. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, no tendremos miedo. Nadie tiene miedo, por ejemplo, si vas a declarar impuestos de que vengan y te digan que debes, porque lo estás haciendo correctamente. Nadie tiene miedo de que si maneja dinero y vayan a descubrirle que le falta dinero, si está haciendo sus cuentas bien, si está entregando todo bien, no tendríamos miedo. Entonces, hay que hacer las cosas correctamente y todo va a salir siempre bien. Y si algo no sale bien, si algo pasa allí, dices, no, esto no puede ser. Yo decreto el bien en esta situación. Y yo me estoy portando bien, estoy haciendo las cosas correctamente, no puede ser que algo esté fallando. Y así simple, sencillamente. Pero siempre que hacemos las cosas bien, siempre van a salir bien. Y nos dice aquí el tribunal de tu conciencia. La conciencia, Dios nos habla a través de la conciencia. La conciencia es nuestra alma y nos habla a través de ella.
Y eso lo sabemos, nosotros sabemos, luego decimos, yo sabía que eso iba a pasar, o yo sabía que tenía que irme por acá, pero no lo hice, hice esta cosa. Porque a veces la conciencia nos dice qué hacer, o qué sentir, o qué no hacer, y uno dice, no, pero, por ejemplo, estudiar. Alguien que diga, es que yo quiero estudiar para ser bailarina, pero en eso viene, no, pero ser bailarina no se gana mucho dinero. Entonces mejor voy a estudiar para ser médico. Y estudias para ser médico, no te gusta mucho, te gusta más ser bailarina, le sufres mucho, estudiar mucho, trabajar mucho y nunca eres feliz, termina tu vida y nunca eres feliz. Pero si hubieses sido bailarina, hubieras sido feliz, disfrutando la vida, haciendo lo que te gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, eso se convierte en un juego, te vas a jugar todos los días y te pagan por eso. Y la prosperidad viene sola, porque ese está dentro de tu plan divino. Al buscar la felicidad en las cosas, ignoras el tesoro de la felicidad porque ya lo posees en tu interior. Es decir, tú ya estás siendo feliz y ese es el mejor tesoro. Cólmate con el pensamiento de Dios mientras desempeñas tu papel en este mundo. Es mucho mejor ser capaz de permanecer en el mundo sin pertenecer a él. Es decir, llevar a cabo tus verdaderas obligaciones para beneficio de los demás al tiempo que mantienes la mente en Dios. Esto es, que todos los días cuando vayamos a hacer nuestras actividades, la hagamos de la mejor manera para servir a todos. Recordemos que nos dice el maestro que la vida es todo. Entonces, que Dios es esa vida. Entonces, estamos sirviendo a Dios. Cuando se dice, voy a salir a entregar mi servicio a Dios, es entregarle tu servicio a esa vida, a quienes si estás en una oficina, a quien les das servicio interno y externo, haciendo tu mejor esfuerzo, feliz, contento. Si no estás contento, es que ese no es tu lugar y tendrías que empezar a buscar tu verdadero lugar, un empleo que realmente te satisfaga. Pero mientras esto sucede, tienes que salir a dar lo mejor. Al final, cuando llegues a casa, vas a estar contento porque hiciste lo mejor, porque ayudaste, sin pretender recibir nada a cambio. Hiciste, diste, hiciste feliz a la gente, diste lo mejor de ti, regresa satisfecho. ¿Deberíamos primero tener a Dios y luego perseguir el éxito? Es una pregunta que le hacen al maestro Paramahansa y él responde, por supuesto, jamás empieces ni termines tu día sin comulgar con él. Es a él a quien debemos nuestra lealtad primordial. ¿Y dónde está Dios? En cada uno de nosotros mismos. Ese tiempo que te dedicas a ti mismo para reflexionar, para observar, para autoprogramarte positivamente, ser mejor cada día, ese es ese servicio que estás dando a Dios. Estás comulgando con Él, porque dentro de ti, Él vive dentro de ti y es tu espíritu. Entonces, es ese tiempo. Cuando se dice dedícale un tiempo a Dios, es dedicar ese tiempo a tu espiritualidad. Por eso se llama espiritualidad, porque estás desarrollando tu espíritu, estás tratando de manifestar tu espíritu, tu verdadero ser. No sé si en esto tengan dudas cuando me refiero a nuestro verdadero ser. Sí, Mari. Sí, bueno, cuando una persona quiere hacer algo, o sea, con respecto a algo que desea hacer, algo que toda la vida ha querido hacer, ¿es eso parte del plan divino de perfección, como usted lo decía hace un momento? Exactamente, es tu conciencia la que te está diciendo, esto nos gusta y lo haces y te late y hasta la gente te dice, mira, eres buena en esto, wow. Y qué bien, no sé, lo que te guste, no sé, un carpintero cuando empieza a hacer una silla, a la hora de que la hace se siente pleno. Ese es tu plan divino. Es ahí donde tú te tienes que enfocar.
Y es explicado por los emprendedores. Los emprendedores cuando dicen, a ver, si tú eres bueno para algo y todo mundo te dice que eres bueno para eso, empréndele y tienes ese gusanito de emprender en eso, es ahí donde tú tienes que emprender. Porque esa está dentro de ti, ese es tu plan divino. Espero haber respondido a la pregunta. Y empezamos y vemos esto de las cualidades divinas. En metafísica le llamamos 7 rayos. ¿Por qué le llamamos 7 rayos y le llamamos el rayo azul, el rayo dorado, rayo rosa, rayo blanco, rayo verde, rayo oro y rayo violeta? Todo en la vida es energía. Si pensamos en un átomo, están los electrones girando alrededor, ahora ya se conocen nanopartículas dentro del núcleo del átomo, etc. Todas estas partículas mínimas siempre están en movimiento. Y si la partícula ínfima de toda la materia y de todo el universo está en movimiento, quiere decir que todos estamos en movimiento. Incluso en el macro estamos viviendo sobre un planeta que está girando sobre su propio eje y alrededor del Sol, y la galaxia se mueve y todo está en movimiento. Todo movimiento genera una energía, genera una luz y genera un sonido. Esta luz puede ser visible al ojo humano o no. En este caso, los que saben, los maestros de sabiduría nos dicen que ciertas cualidades, cuando uno las desarrolla, tienen ese color que no es perceptible a la vista, al ojo humano, pero ahí está. Entonces, la voluntad, el poder, el orden, la fe, son cualidades del rayo azul, por eso se le llaman rayo azul. ¿Sí, Gloria? Es muy diferente a lo de los chakras, ¿verdad? ¿O van de la mano? Van de la mano. Ok, Van de gracias la por... mano, ajá, van de la mano. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros viéramos nuestra aura cuando estamos haciendo eso, por ejemplo, una persona que está estudiando, que está queriendo aprender, su aura se llenaría de color dorado porque está trabajando inteligencia y sabiduría. Todos sabemos que el aura tiene colores y que hay incluso ya hay una cámara, se me acaba de ir el nombre de la cámara, ahorita regreso, donde se puede ya fotografiar un poco el chakra. Les decía hace 2 actividades cuando vimos el amor divino, que el maestro Maitreya nos dice que cuando nosotros somos estas cualidades de amor divino, que es el servicio, la actividad, integración, tolerancia, diplomacia, hacia otra persona, hacia otro humano, nuestra aura se podría ver como un rosa claro. Cuando nosotros enviamos amor y adoración a la vida, al ser interno, ese rosa es como un rosa mexicano, como un rosa fucsia. Y entonces, por eso se les llaman los rayos, se les da estos nombres, estos colores. Ahora, estos nombres son dados por los maestros de sabiduría y por eso hay nombres como rayo oro rubí. ¿Por qué se llama así? No lo sabemos, nada más nos dijeron que se llama así y así se los paso. Pero se llama oro rubí y es un rojo anaranjado. Y entonces, el rayo azul es el rayo de la voluntad y el poder de Dios y de él se derivan más cualidades. El rayo dorado de la inteligencia y la sabiduría y también se derivan más cualidades. El rayo rosa del amor divino y servicio. Cuando hablamos de amor divino en metafísica es para quitarle el amor romántico, el aspecto romántico. El rayo blanco de la pureza y de la belleza. Y pureza entiéndase por eliminación de todo lo que es negativo. Una mente pura es una mente que no anda pensando haciendo mal a los demás y no te anda teniendo pensamientos negativos. Cuando uno está, no sé, haciendo algo lindo, está disfrutando algo, está haciendo algo bien, en ese momento tienes esa pureza. Pureza no tiene nada que ver con tener relaciones sexuales o no. Eso es aparte y eso es físico.
El rayo verde de la salud, de la curación, de la verdad. El rayo oro rubí de la paz y la provisión. Y el rayo violeta del perdón y la libertad. Y todas tienen sus más cualidades que se derivan de ellas. La llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente que la mantiene constante es el autocontrol y la autocorrección. Es decir, esta es la llave simple de la dicha perfecta. Aquí nos dice el maestro Saint Germain. Pero esto es facilísimo de lograr una vez que se aprende la verdad de que uno mismo es la presencia yo soy, la inteligencia que controla y ordena todas las cosas. El maestro nos dice, mira, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser 10? Mari, ¿puedes apagar? Ah, sí, Mari. Y bueno, seguimos. Entonces el maestro nos dice, mira, es simple tener la dicha perfecta. Simple y sencillamente es con constante autocontrol y autocorrección. No más, ¿eh? Pero es facilísimo. Esto se logra, esto parece difícil, pero se logra una vez que se aprende la verdad de uno mismo, que es quiénes somos en realidad. ¿Qué somos? Y eso es lo que somos. Somos el yo soy. ¿Por qué es el yo soy? Porque, bueno, fue Moisés quien nos enseñó esto. Moisés cuando va a la zarza ardiente y le dice, bueno, ¿y quién? Que Dios le habla y que le dice que libere a su pueblo y le dice, bueno, sí, pero si me preguntan quién, ¿qué les digo? Y les dice, pues, dice, ¿cómo te llamas? Y dice, bueno, yo soy lo que yo soy. Y simple y sencillamente así se llama, ese es el nombre de Dios y es la presencia yo soy, es decir, Dios dentro de nosotros, su nombre es yo soy, entonces es el yo soy. Y como ejemplo tenemos al Maestro Jesús que cada vez que iba a hacer un decreto decía yo soy y nombraba el yo soy y hacía su decreto. Jamás dijo yo soy el único, él dijo yo soy mi padre, habló de su padre, habló de quién era él, pero nunca dijo yo soy el único. Al contrario, nos dijo, cosas más grandes que yo, ustedes las van a realizar. ¿Y van a qué? Y van a sacar demonios y van a no sé qué hacer. Y todo eso quiere decir que nosotros tenemos ese mismo poder dentro de nosotros. Entonces el maestro Saint Germain cuando nos dice, cuando entiendan esto y lo pongan en manifestación, es cuando van a tener esa maestría de autocontrol y autocorrección. Si ustedes observan unas personas exitosas, donde quiera que sea, hablaba Mari de la música, los cantantes, no puede haber un cantante exitoso que no tenga disciplina, que no todos los días esté practicando, que no tenga ese autocontrol y autocorrección en esa área donde es experto. Entonces, simple y sencillamente es la clave de todo. Y como les decía, no se desesperen, esto se va haciendo poco a poco, dependiendo del trabajo que cada quien haga en ello. Igual las modelos bonitas, pues sí, pero tienen que comer ciertas cosas, tienen que hacer mucho ejercicio, tienen que levantarse a tal hora, tienen que hacer tantas cosas que hay que hacer para lograr algo. Nada es gratis en esta vida, todo necesita un trabajito y muchas veces ese trabajo es simple y sencillo, inicia mental y emocional. Lo que nos incumbe es que mantengamos nuestra atención libre para que se fije en nuestro propio autocontrol, impulsándolo a que se pose en lo que nos conviene. Es decir, nuevamente como empecé, en la observación. Tengo que poner ahí, me está sucediendo esto, ¿por qué sucede? Observar bien el escenario, ¿qué pasa? Hay más personas involucradas, ¿por qué? Observar el escenario y decir, ok, ya me di cuenta qué es lo que yo no estoy haciendo correctamente. Eso es lo que yo puedo cambiar. Los demás van a cambiar en consecuencia. Y si a los demás les hace falta una cualidad, acuérdate, se las bendices y ves qué pasa. Y entonces uno empieza a corregir eso y las cosas empiezan a mover. La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores, los planos superiores, está en la sencillez y firmeza del autocontrol. Es decir, este autocontrol no tiene que ser penible, no tiene que doler. Simple y sencillamente vamos a lo simple,
a lo sencillo. Ok, ya me di cuenta que es así, me equivoqué. Ni modo, me perdono y ahora voy a hacer esto. Y ya. Todo estudiante debe recordar esa gran verdad de que donde está tu conciencia, estás tú. Eso que tú crees, eso que tú piensas, ahí estás tú y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Si tú cambias ese pensamiento y esa conciencia, entonces cambias de plano y ahí empieza a cambiar en el plano físico todo. Con la afirmación, yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido, le será más fácil lograr esta maestría. Y aquí está. Entonces nosotros podemos leer esto. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Y decimos, ok, a partir de ahora yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Y decimos, ok, yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Ya te estás enfocando en eso. Ya estás diciendo que lo vas a hacer y que te vas a autocontrolar. Tu ser interno te lo va a recordar, porque ya lo estás metiendo en tu subconsciente también. Tu subconsciente también lo va a manifestar. Y tú te mantienes en esa afirmación. Yo soy el poder de mi autocontrol completo, para siempre sostenido. A partir de hoy, yo tomo el control de mi vida y yo voy a hacer que mi vida manifieste lo que yo quiera que manifieste. Yo quiero ese empleo, yo voy a obtener ese empleo. Yo quiero lograr esa maestría en esto, yo lo voy a hacer. Yo quiero poner este negocio y quiero que sea así porque eso me late, porque eso me gusta y eso lo voy a lograr. ¿Qué tengo que hacer para que eso lleve a cabo? Pues tendré que hacer en el plano físico varias cosas, tal vez estudiar, tal vez practicar, tal vez juntarme con gente que sabe de eso. Ya en el plano físico tendríamos que hacer lo que sea necesario, pero ya tengo un enfoque de lo que quiero y tengo ese autocontrol y no hay nada que te pueda detener. Como volviendo al método científico, como resultados, tenemos muchos resultados de historias de éxito que finalmente son autocontrol y conciencia. Entonces, la conciencia. La llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente que la mantiene constante es la que ya vi. Es lo mismo que acabamos de ver, que es la inteligencia que ordena todas las cosas. Es decir, que yo me haga consciente de la verdad dentro de mí. La verdad dentro de mí es que yo tengo toda esa capacidad dentro de mí y que depende de lo que yo haga para que ello se logre. Y que para eso tengo que ser consciente y tener un autocontrol, que ser mi trabajo mental y no tiene que ser penible. A partir de ahora voy a hacer esto y vas y lo haces. Y hay una situación, aprendemos aquí herramientas para que en cada situación se vaya resolviendo. Hoy aprendimos una que es la bendición. Por lo pronto te quedas con esa y dices, bendigo el bien en esta situación. Hace falta orden aquí, bendigo el orden en esta situación. Hace falta belleza aquí, bendigo la belleza en esta situación. Hace 8 días vimos los ángeles, yo le pongo un ángel y dices la cualidad que quieres en ese lugar. Un ángel de la protección para mi casa, lo que necesites. Y bueno, aquí está, hemos terminado esta sesión y nos quedamos con esta imagen de no solamente vivimos una vez, sino que vivimos cada día. Y como nos enseña el maestro, el día de hoy es el día de nuestra salvación. Y morimos, nada más morimos una vez. Así es de que hay que vivirla muy bien, como cada quien decida.